Y lo que vamos a hacer ahora es analizar no solo lo que está pasando en Estados Unidos, sino sobre todo foco puesto en la tensión geopolítica en nuestra tertulia, en la que esta tarde nos acompañan Emiliano García Coso, profesor de ICADE, Relaciones Internacionales y Derecho Internacional. Bienvenido, Emiliano. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y tenemos con nosotros también a Luis Garbía, director del Máster en Gestión de Riesgos Financieros en ICADE. Luis, bienvenido. Buenas tardes, Alma. Emilio, encantado de estar con vosotros. Pues quiero enfocarme en primer lugar, creo que es donde nos tenemos que enfocar, compás de espera ante el ataque anunciado por Israel sobre Irán. ¿Qué expectativas tenéis? ¿Qué puede suceder después de haber sabido que se están coordinando Israel y Estados Unidos para que ese ataque de Irán pues sea lo más dañino posible, Emiliano? Bueno, pues en el caso de la presunta respuesta de Israel al ataque de Irán de ayer, pues probablemente no sea inmediata, sino la cuestión clave es dos posibles escenarios. Una, que como parece indicar las declaraciones realizadas por el gobierno iraní, es que hasta ahí han llegado y que es otra vez el mismo ejemplo que en el ataque del 24 de julio, es decir, no quieren ir nada más allá, simplemente es una cuestión de mostrar su capacidad militar y aunar al mundo musulmán alrededor del liderazgo de Irán. Esa es una posible opción, con lo cual Israel respondería de la misma manera, un ataque a un objetivo militar muy preciso sin ir más allá. O el segundo escenario, que es probablemente el que más le gusta a Netanyahu, pero que probablemente esté limitado por consideraciones del gobierno de la administración Biden, que es tratar de atacar las instalaciones nucleares de Irán en un intento de eliminar cualquier vestigio de desarrollo de armas nucleares a las que siempre ha tenido interés Irán para ponerse en esa liga mundial de potencias nucleares. Ya lo hizo sobre los radares que había alrededor de esa región. Y la cuestión es que si hace ese ataque, pues ya entramos en una situación mucho más delicada, porque la respuesta de Irán evidentemente sería ya, yo creo, una declaración abierta de él y de los proxy que tiene, y eso arrastraría a Estados Unidos y probablemente a alguno más de la zona europea. Luis. Sí, yo quiero creer que la situación es mucho más tranquila de lo que parece. Y voy a tratar de explicarme. Por un lado, tenemos que ver el ataque que hizo el Mossad preciso a Hezbollah. Entre otros, le estalló un busca al embajador de Irán en Líbano. O sea, ¿esto qué hace? Por un lado, Hezbollah, a raíz de aquel ataque, queda un poco descabezado, bastante descabezado. Y yo creo que a Irán ya, con este ataque, se le ha caído la careta. Es decir, hasta ahora hemos visto cómo Israel estaba luchando en varios frentes, estaba luchando en Siria contra milicias chiíes, en Cisjordania contra la autoridad palestina, en la Franja de Gaza contra Hamas, Yemen contra los hutíes. Y ya hemos visto cómo parece ser que el enemigo no son los palestinos, no son los de la intifada que tiran piedras, sino que el enemigo ya es Irán. Irán, como bien comentaba Emiliano, con armas nucleares. En este sentido, se le ha caído la careta a Irán, y una cosa es lo que vemos por fuera del agua y otra cosa es lo que realmente debe de estar pasando por debajo del agua. No creo que a nadie le interese seguir incrementando la tensión mundial. Que pase el 5 de noviembre pensando en las elecciones estadounidenses es absolutamente clave, ya que ni Trump ni Kamala van a mostrar un apoyo directo a Israel. Netanyahu necesita ese apoyo de forma desesperada. Y lo que quiero creer, Alma, es que hay una negociación encubierta entre Irán y el propio Israel, porque ninguno de los dos, ni Irán pensando en todas las milicias chiíes que tiene desperdigadas por la zona, o el propio Netanyahu pensando en su población, en su propia población civil, se pueden permitir el lujo de mostrarse débiles. Aún así, necesitan decir que son fuertes, pero quiero creer que ambos dos contendientes son conscientes de que si continúa la escalada no ganamos nadie. Precisamente de no mostrar debilidad, quiero analizar con vosotros ese ataque que llevó a cabo ayer Irán sobre territorio israelí. ¿Por qué esta vez ha hecho tanto daño
sobre Israel el ataque de Irán? ¿Por qué no ha funcionado la cúpula de hierro, Emiliano? Bueno, la cúpula de hierro ha funcionado relativamente bien porque recordemos que eran 200 misiles balísticos, es decir, que siempre hay un margen de error y el interceptar más de 100 ya es todo un éxito. Incluso el propio Pentágono y las propias autoridades israelíes han dicho que ha sido todo un éxito la cúpula de hierro. Y la diferencia está en que el ataque del 24 de julio fue fundamentalmente con drones y con cohetes, que tardan mucho más, pero ya la utilización de misiles balísticos implica que entre 15 y 20 minutos desde el lanzamiento ya están en territorio israelí. Por lo tanto, el margen de reacción es muy diferente, a pesar que Israel también contó con los famosos interceptadores lanzados desde fragatas estadounidenses en el Mediterráneo. Es decir, que no solamente fue una acción por parte del IDF, del ejército israelí, sino también por parte de Estados Unidos, que ya está mandando su segundo portaaviones a las costas israelíes para evitar que alguno tenga intención de hacer algún ataque adicional para abrir otro frente, porque recordemos que la Asamblea General de Naciones Unidas, los representantes de los embajadores del mundo árabe tuvieron un lenguaje muy duro. Especialmente me sorprendió el ministro de Exteriores de Jordania, vecino y uno de los pocos estados árabes que tiene relaciones diplomáticas abiertas y reconocimiento y tratados con Israel, y el lenguaje que utilizó fue muy duro de la necesidad de responder desde el mundo árabe. Es decir, que hizo un llamamiento que ya no solamente sería Irán, sino que habría otros actores que pueden estar por detrás. Luis. ¿Me has preguntado, Alma? Sí. Perfecto. En línea con Emiliano. Al final, en la zona estamos viendo una escalada del conflicto y yo creo que cuantas más declaraciones sangrantes veamos, en el fondo, más tranquilidad yo creo que tenemos que tener. Porque al final, Irán yo creo que en ningún momento quería dar la cara. No le ha quedado más remedio que atacar, y en este sentido a mí lo que me gustaría saber es, insisto, no tenemos información y cada vez más a través de los medios lo que estamos viendo es información sesgada. A mí me gustaría saber la relación que mantiene por un lado Estados Unidos con el propio Israel. Efectivamente está mandando ese segundo portaaviones que lo que hace es asegurar más la zona, y por otro lado detrás del telón, ¿qué juego tiene Rusia y qué juego tiene China? Porque Irán ya se ha quitado la careta. Hay más países en la zona que pueden apoyar a todo lo que son las milicias chiíes, las milicias palestinas. Pero la realidad es que el juego que estamos viendo en la zona es equivalente al que veíamos después de la Segunda Guerra Mundial en todo lo que es el sudeste asiático. Hay dos grandes bloques en el mundo, China y Estados Unidos, y lo que estamos viendo es que igual que después de la Segunda Guerra Mundial la ropa se lavaba donde a poca gente le interesaba, empezamos a ver cómo la ropa se lava en Oriente Medio. Y un dato, Alma, que yo creo que hay que tener en cuenta: estamos en mitad de una guerra en Oriente Medio y el precio del petróleo como que le da un poquito igual. En este sentido, una de las preguntas que yo creo que todos nos estamos haciendo es ¿qué papel tiene la OPEP después de todo esto? Porque, en teoría, viendo el histórico de la correlación entre el precio del petróleo y las guerras en Oriente Medio, la respuesta del precio del petróleo ahora no está siguiendo esa correlación. Por lo tanto, el mundo se está creando un nuevo orden mundial, y en ese orden mundial pues parece ser, atendiendo a los datos que estamos viendo, que Oriente Medio ya no tiene el peso histórico que solía tener, al menos en relación con la OPEP. Precisamente, pues lo que está pasando con la OPEP, entiendo, hoy el petróleo vuelve a caer, entiendo que tiene que ver en parte con que la OPEP ha anunciado, todavía no está claro del todo, pero aumentos de producción. Luis. Sí, no, y en ese sentido tengo la sensación de que tanto Rusia como China hace un par de horas han hecho una declaración de apoyo a Irán. Estamos viendo todos noticias en el último momento. Lo que estamos teniendo es el privilegio de ver en tiempo real la historia cómo está evolucionando. Y en relación con la OPEP, que me estabas preguntando, Alma, desde antes de que saliera Angola,
pero con la salida de Angola ya empezamos a ver claras muestras de debilidad. Y al final la tecnología también está afectando a la OPEP. En cierto modo, que el precio siga en torno a los $70 el barril, la única lógica que tiene es mantener el fracking de Estados Unidos, y lo que estamos viendo, de hecho, es esa tercera guerra mundial que no se juega solo en el terreno militar, o la parte militar es un poquito más anecdótica y se juega en otros campos como puede ser el energético. Si el precio sigue estando en torno a los $70 el barril, una de las posibles justificaciones es que $70 el barril hace que el fracking estadounidense sea todavía rentable, pero como continuase bajando, tendría problemas Estados Unidos en relación con su producción nacional. Emiliano, ¿algo que añadir antes de cambiar de tema? Bueno, porque probablemente hay un acuerdo para seguir, pues, digamos, o incrementar la capacidad para que no afecte al precio. Dos, que las sanciones a Rusia son inoperantes y que por lo tanto sigue vendiendo a India. India luego refina y lo vende otra vez hacia Europa. Y yo creo que otro factor que está incidiendo es que conforme avanzamos en la transformación energética y en el uso de energías renovables, pues también el consumo de petróleo pues se va reduciendo en un porcentaje interesante, y por lo tanto tenemos otras alternativas diferentes, y eso incide que en una situación de conflicto que probablemente en otra época nos hubiera llevado a 120 o 110 dólares el barril, pues ahora pues se mantiene en una situación estable, es decir, que hay diferentes actores, y sobre todo yo creo que es la irrupción de las energías alternativas o renovables que creo que está haciendo mella en el consumo de petróleo como tal. Os estaba preguntando antes que si el poder de defenderse y de protegerse de Israel había disminuido, y ahora os quiero preguntar si el poder de atacar de Irán también ha disminuido. Luis. Sí, hay por ahí un vídeo de dos perros que cuando hay una valla en medio se ladran uno a otro. Se quita la valla y de repente los dos perros se vuelven mansos. Todos a la hora de ladrar nos envalentonamos. Yo creo que al final es algo que es obvio y de sentido común. A nadie le interesa un conflicto bélico. Ayer yo creo que Irán demostró hasta qué punto podía llegar. Y la realidad es que al final poco más de lo que ha hecho puede hacer. Evidentemente tiene un arsenal nuclear, pero esto me recuerda un poquito también a los inicios de la guerra de Ucrania, que sale Rusia con todos sus tanques, y muchos de esos tanques no están preparados para el conflicto. O sea, una cosa es decir que vas a emprender una serie de acciones, y otra cosa muy diferente es la realidad, emprender esas acciones. Al final, tenemos que entender ese nuevo mundo en dos bloques: Estados Unidos y China. A los dos bloques, un poquito más a Estados Unidos, le interesa que Europa esté débil. Le interesa que esté débil, pero en ningún caso le interesa que haya una tercera guerra mundial. Y tampoco le interesa a nadie que ese conducto por el que pasan el 30% de toda la mercancía mundial se paralice. O sea, en este sentido, una Europa débil interesa, pero en ningún momento a nadie le va a interesar esa tercera guerra mundial. Por lo tanto, la capacidad de ataque de Israel ya demostró con el ataque quirúrgico a Hezbollah cómo perfectamente puede emprender un ataque militar en este mundo digital. Irán ayer jugó su carta de respuesta, pero ojalá veamos poco más desarrollo bélico, Alma. Te quiero preguntar también a ti, Emiliano. Yo creo que, o sea, evidentemente, el desarrollo tecnológico y la capacidad militar, y la que sí que es potencia nuclear o con misiles nucleares, es Israel, hace que Irán tenga que medir muy bien sus fuerzas. Tiene un ejército terrestre y convencional muy potente, es decir, y sería un frente que Israel lo tendría difícil, habida cuenta de la distancia geográfica que hay, porque sería básicamente con lanzamiento de misiles y ataques aéreos, nada de por tierra, salvo que hubiese una especie de alianza y a través de Irak hay una parte que controla también Irán, y ir ahí a Siria, que también hay otra parte, pues traten de ayudar por el frente norte, pero eso lo veo casi de ciencia ficción. Entonces, y yo creo que también que uno de los actores que le interesa que esto no escale es China, porque China tiene una gran dependencia energética de Irán, un gran suministrador,
Recordemos que fue China la que logró intermediar con el acuerdo entre Irán y Arabia Saudí, que eran enemigos íntimos por razones fundamentalmente religiosas y geoestratégicas, y no le interesa que haya esa desestabilización. Y luego está Estados Unidos, que creo que debería tratar, si es que puede, porque cada vez tiene menos capacidad, de contener, digamos, los deseos de Netanyahu de dar una lección. Recordemos que la intervención de Netanyahu, la Asamblea General, fue un monográfico no sobre Hamas, no sobre Hezbollah, ni sobre otros países, sino única y exclusivamente sobre Irán, al que puso y parte de los argumentos de Netanyahu son totalmente reales, porque es el que suministra, financia, forma a Hezbollah, ahora también a Hamas, a la yihad islámica y a los hutíes como proxies. Entonces yo creo que Estados Unidos tiene poca capacidad para contener a Netanyahu, y yo creo que está todo en las manos más de Netanyahu que de la propia Irán. Si Netanyahu hace un ataque desproporcionado, como ha hecho en Gaza y como probablemente haga el Líbano, pues entonces ahí estamos sí que en lo que mencionábamos de una aproximación a una tercera guerra mundial regionalizada, por llamarlo de alguna manera. Sí. Una cosa, bueno, Luis, no sé si tienes algo que añadir. Si tienes algo que añadir, te dejo. No, al final, el ejercicio que estamos haciendo de prospectiva me parece correcto. Emiliano, si dijera lo contrario, probablemente sería yo el que esgrimiera sus argumentos. Y después de lo que ha comentado Emiliano, lo único que puedo decir es, ojalá estés equivocado y al final ojalá todo esto sea parte de un teatro en el cual gran parte de los movimientos están pactados. Una cosa es arrasar Gaza o Cisjordania, y otra cosa que son palabras mayores porque todos los actores de la zona lo han marcado pensando en China y en Rusia, otra cosa sería Irán. En este sentido, yo creo que la escalada no nos interesa a nadie, pero ni Emiliano ni yo creo que hemos traído hoy la bola de cristal. Pues os quiero preguntar también ahora sobre precisamente Estados Unidos y su poder negociador. Kamala Harris se está mostrando equidistante, Joe Biden evidentemente está actuando en un papel de Estado, y Trump insiste en que con él no estaría pasando lo que está pasando. Entonces os quiero preguntar hasta qué punto, queda solamente un mes de campaña hasta las elecciones, hasta qué punto la situación en Oriente Próximo puede marcar el futuro de quién va a ocupar la Casa Blanca en Estados Unidos. Emiliano. Bueno, digamos que de los tres pilares que tienen incidencia en la opinión pública norteamericana, que es el tema económico, el tema de gestión de la migración, el tercer tema es la política exterior de Estados Unidos. Entonces, la situación de cómo se está gestionando el papel o el rol mediador y apoyador a la vez de Estados Unidos, pues puede tener una incidencia. De ahí a que el electorado medio se crea que lo que dice el señor Trump pues es otro eslogan político, es yo lo soluciono, o si hubiera estado yo, ni hubiera habido guerra en Rusia, cosa que dudo, en Rusia-Ucrania quiero decir, ni hubiera solucionado el tema de Israel de la noche a la mañana. Es decir, es que son eslóganes políticos que luego eso aterrizarlo, concretarlo en políticas activas, pues es ahí donde viene luego, digamos, el descubrimiento de que eso no es una realidad que se pueda ejecutar. Entonces, bueno, pues Kamala, como bien habéis señalado, está haciendo equilibrios entre mantener todavía un cierto apoyo en el lobby judío, que es importante económicamente para el fundraising político, como también entre el electorado de origen musulmán o de práctica religiosa musulmana, y también entre los jóvenes, que una de las claves es el mantenimiento del voto joven, donde yo creo que tiene más oportunidades de obtenerlo Kamala que Trump, porque la posición de Trump es siempre incendiaria. Y recordemos que parte de ciertas tensiones también la tiene el señor Trump, cuando reconoció como capital de Israel ya no Tel Aviv, sino Jerusalén. Con lo cual dio alas a Trump para decir que Cisjordania y Gaza no existen, y por lo tanto la solución de los dos estados para Trump probablemente sea que no existan. Pero no lo sabemos porque tampoco lo ha dicho abiertamente. Luis, vamos contigo. Sí. A ver, gane quien gane las elecciones, después del 5 de noviembre lo que van a decir es que Netanyahu se está defendiendo y que cualquier posición de Israel va a estar justificada. Después de las elecciones, gane quien gane, van a apoyar sin duda a Netanyahu. Y lo que va a decir es que Israel lo que está haciendo es esgrimir la legítima defensa. Después de las elecciones. Antes de las elecciones, ninguno de los dos se va a mojar. Y yo en este sentido discrepo un poquito con Emiliano en el sentido de Trump tiene muy buenas relaciones con Rusia. Tampoco me sorprendería que parte de lo que estamos viendo ahora obedezca a una posición de política internacional de Estados Unidos
que se vea forzada porque no esté Trump. O sea, esas últimas elecciones que nunca ha reconocido haber ganado Trump, en cierto modo, colean en política exterior. En relación con la parte interna, me da igual de quién estemos hablando, me da igual las veces que Kamala pronuncie la palabra multilateralismo, porque tanto Trump en su momento como Biden ahora, que no se nos olvide que Kamala es la vicepresidenta de Estados Unidos, tanto Biden como Kamala han sido los dos proteccionistas y seguirán siendo. A mí me sorprendió hace 3 semanas escuchar a Ursula von der Leyen decir vamos a hacer Europa grande again. O sea, no fueron exactamente esas palabras, pero yo la sensación que tengo es que ese discurso de Trump, sin duda, se ha apoderado de Kamala, Kamala yendo por todo el Blue Wall, por todos esos estados tradicionalmente republicanos, Kamala diciendo cosas republicanas. O sea, es algo absolutamente inaudito, pero es que yo creo que hasta Ursula von der Leyen se ha contagiado de eso y todos un poco estamos cayendo en ese populismo que parece que da votos, y en el caso concreto de Estados Unidos, personalmente, y es opinión, creo que ya está todo el pescado vendido, porque después de 4 años presidiendo Estados Unidos, no creo que nadie le compre el producto a Kamala, o muy poquita gente, aun a pesar de todo el apoyo que está recibiendo Kamala de todos los lobbies demócratas. Pues así es como nos vamos a despedir, si os parece. Vamos a seguir muy pendiente de todo lo que está pasando, de ese contraataque que estaría preparando Israel sobre Irán, ataque en el que hemos conocido esta tarde que Israel se está coordinando con Estados Unidos, así que todos estos actores tienen mucho que decir, estaremos muy pendientes. De momento, situación de tensa calma, como yo digo. Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en ICADE, Luis Garbía, director del Máster en Gestión de Riesgos Financieros también en ICADE. Gracias a los dos y muy buena noche. Un placer. Muchas gracias, Ana. Buenas noches.